Vamos a soltarnos un poquito, un poquito, un poquito. Mindfulness. ¿Qué significa esta palabra? Que con el paso de los años se ha ido haciendo muy famoso. ¿Qué hay detrás de todo esto llamado mindfulness? ¿Es simplemente meditación? ¿Es un estilo de vida? ¿Es una filosofía? Bueno, pues todas estas dudas me he propuesto resolverlas en este vídeo para acercaros un poco más, por lo menos a nivel informativo, de lo que es mindfulness y por qué es tan interesante. Bien, antes de empezar a explicar lo que es mindfulness, me gustaría poner un poco en contexto de dónde viene todo esto de mindfulness, simplemente pues para situarnos un poquito. El término mindfulness lo acuñó un norteamericano, un médico de Nueva York, que en su afán de entender el sufrimiento humano, digamos que estudió pues, técnicas meditativas, hizo yoga y demás, y digamos que encontró una salida a todo este sufrimiento mental que tenemos, sobre todo en este tipo de sociedades, ¿no?, avanzadas. Entonces él lo que hizo fue abrir una serie de clínicas que se basaban en hacer una serie de cursos de iniciación sobre meditación, y básicamente le dio el nombre de mindfulness porque se dio cuenta de que la palabra meditación, de que la palabra espiritualidad estaba ya como muy usada, muy manida, y que en muchas de las personas de la sociedad en la que él viene, de Estados Unidos, cuando oían esas palabras era como que les causaba cierto rechazo, ¿no? Había un prejuicio extremo en lo que significa la palabra meditación. Por eso él dijo, voy a darle un nombre más moderno para intentar atraer a esa parte de la población. Y digamos que ahí empezó y poco a poco se fue extendiendo por otros países desarrollados como Europa, y aquí en España ha llegado hace relativamente poco. Aquí en España yo creo que está metiéndose muy lentamente, todavía falta muchísimo para que esto de mindfulness estemos familiarizados con lo que es y lo que significa realmente. Y bueno, como es algo que a mí me ha ayudado bastante, pues quería traéroslo aquí para explicaros paso por paso lo que es el mindfulness. Vale, ahora sí, ¿qué es mindfulness? Bien, para explicar qué es algo, conviene en muchas ocasiones, y más cuando hay tantos prejuicios y la gente realmente no está informada de algo, conviene explicar lo que no es, porque se han ido creando una serie de leyendas con respecto al mindfulness que en realidad le hacen daño al movimiento o a la práctica de mindfulness. Entonces vamos a empezar aclarando qué no es mindfulness. Lo primero que no es mindfulness, y esto es muy importante para acceder a él, es que no necesitas creer en nada. Es decir, no necesitas tener unas expectativas de que va a pasar algo, de que vas a alcanzar una iluminación, de que vas a tener que creer en un dios o en una religión. No tiene nada que ver con eso. El mindfulness es totalmente inclusivo en todos los aspectos de tu vida. Es como quien hace deporte. Para hacer un deporte no necesitas creer en él, ni necesitas, digamos, evadirte de una serie de creencias o de rechazar una serie de ideas. Simplemente lo haces porque sabes que es bueno, porque te gusta, porque disfrutas y porque quieres tener un mejor físico. Otra cosa que no es mindfulness. Mindfulness o meditación no necesariamente es difícil. Es decir, se intenta vender siempre como que para alcanzar un estado mental en el que seas capaz de observar tus propios pensamientos y demás, es difícil, y realmente no es que sea difícil, es simplemente que todo, como todo en la vida, requiere práctica. Es como si dijéramos que pintar un cuadro es difícil. Pues si nunca antes has practicado pintando, pues obviamente va a ser difícil si te pones el primer día. Pero es como todo, si tú practicas día tras día pintando, pues luego habrá personas que cojan los conceptos más rápido, habrá personas que sean más rápidas a la hora de sentir los efectos de la meditación, y habrá personas más lentas. Pero como todo en la vida, si tú practicas algo, al final acabas, sobre todo si estamos practicando algo que tiene un funcionamiento, empíricamente hablando, ¿no?, que tiene un porqué. ¡Vale! Otra cosa que no es mindfulness, muy importante. Mindfulness no es igual a mente positiva. Digo muy importante porque se tiende a pensar que en psicología, por ejemplo, cuando tú vas al psicólogo, lo que te ayuda es a ver todo positivo, a relativizar, las cosas no están tan mal, sé positivo, sé positivo, sé positivo. Y eso realmente es una corriente de la psicología. Y mindfulness es todo lo contrario a eso. No pretende que tú alcances ningún tipo de estado, ni positivo ni negativo. Lo único que intenta es que tú alcances un estado de observación.
de que te salgas un poco de esa mente que está identificando constantemente todo, que está juzgando, que está diciendo esto bien, esto mal, esa mente absolutista que en muchas ocasiones nos perjudica, lo que hace con la meditación en mindfulness es entrenar esa parte, que de hecho neurológicamente hablando tiene sentido y luego lo explicaré, entrenas esa parte de tu conciencia en la que todo está bien, en el presente, aquí y ahora, y lo único que tienes que hacer es observar la situación. Te vuelves ese observador de ti mismo y de lo que hay a tu alrededor. Otra cosa, y no por ello menos importante, es que el mindfulness no es relajación. Mindfulness no es relajación. Otra de las cosas que se tiende a pensar de lo que es la meditación, mindfulness, etc. Yo es que cuando estoy nervioso medito. No lo veo del todo mal, pero creo que no es el propósito del mindfulness. Insisto, el mindfulness o la meditación no consiste en, cuando tengas un problema, sacarte del problema. Mindfulness existe para cuando tengas un problema o cuando no lo tengas, que sepas verlo desde otro punto de vista, que no estés identificado completamente con ello y muchas veces, en consecuencia a practicar mindfulness o meditación, obviamente, pues puede llegar a relajarte, porque al fin y al cabo estás siguiendo tu respiración, el movimiento de tus músculos, digamos que el sistema nervioso pues lo ralentizas y sí puede tener la consecuencia de relajarte, pero no es lo que busca la meditación en mindfulness. Cuando tú meditas, lo único que haces es aumentar ese foco o expandir ese foco de conciencia. Esto es muy importante porque a muchas personas les pasa que tienen ansiedad, por ejemplo, que se tumban en la cama o se sientan y dicen, venga, voy a meditar, que me han dicho que esto está muy bien, ¿no? Y una persona que tiene ansiedad, pues su sistema nervioso está a tope, tiene muchas palpitaciones, el ritmo cardíaco está muy alto, y entonces cuando le dicen, venga, sigue tu respiración, la respiración de alguien que tiene ansiedad es muy entrecortada, muy elevada. Si sigue su respiración y ve que su respiración no se rebaja, pese a estar meditando, eso hará que se ponga todavía más nervioso. Esa persona dirá, esto no sirve para nada y encima estoy teniendo más ansiedad, pero es porque se ha enfocado desde un punto de vista erróneo. No tienes que meditar para relajarte. Tienes que meditar para ser consciente, para entrenar tu mente y, en consecuencia, vendrá pues, la relajación y otro tipo de consecuencias, no solo la relajación. Pero insisto, si centras el foco en me tengo que relajar, voy a seguir mi respiración, en el momento en el que no veas unos resultados inmediatos, tu mente va a empezar a lanzar, porque además estás en un estado ansioso, va a empezar a lanzar mazo de críticas de es que esto no funciona, es que la gente no sabe lo que dice, es que otro invento que me cuentan, o es que no lo estás haciendo bien porque eres un inútil, porque no sé qué, no sé cuántos, y vas a entrar en un estado de colapso que te va a generar más ansiedad y al final vas a asociar que mindfulness y meditación es igual a más ansiedad. Y lo único que hay ahí entre medias de la meditación y la ansiedad eres tú, cómo estás interpretando el ejercicio que estás haciendo. Y eso es lo primerísimo, y por eso creo que es tan importante hacer hincapié en esto, es lo primerísimo que tienes que aceptar, que mindfulness no es para relajarse. Aclarado el punto de lo que no es mindfulness, la siguiente pregunta sería ¿cómo se practica realmente mindfulness? Bien, hay dos formas de practicarlo. De hecho, son complementarias y es conveniente hacerlas a la vez. La primera de ellas es la archiconocida por todos, pues como sentarse con las piernas cruzadas en una silla, tumbado en la cama, como tú más cómodo te sientas, y seguir tu respiración, hacer unas meditaciones, al principio pues son guiadas para que tengas una idea de hacia dónde tienes que enfocar tu atención, y suele ser pues centradas en seguir tu respiración, observar tus pensamientos, observar cómo está tu cuerpo en el aquí y en el ahora, y cada vez fortalecer más esa idea de estar presente en lo que estás haciendo, que en ese momento pues es meditar, ¿no? O nada, como quieras llamarlo. En este punto surgen cosas muy interesantes, como por ejemplo pues cómo funciona tu mente, cómo esa mente crítica, que incluso pasando por una mala situación, incluso sabiendo que vas a necesitar tiempo, pues sabes cómo esa mente que juzga, que critica, que espera las cosas inmediatamente te está diciendo esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Una vez que superas esa barrera inicial que es simplemente dejar que la mente parlotee lo que ella quiera, no tienes razón, porque si tuviera razón no estarías mal, ¿no? Entonces cuando aprendes a hacer eso es cuando vas progresando, ¿no? Y todo esto lleva mucho tiempo, lleva mucha práctica, como siempre digo.
pero no es difícil de por sí, es simplemente hacerlo día tras día. Y la otra parte de la meditación mindfulness, que aquí es donde está un poco lo más interesante con respecto a otro tipo de meditaciones, es que propone que esa actitud que tú coges cuando meditas, que es aceptar todo lo que está a tu alrededor y en tu interior, llevarlo a tu vida rutinaria. Es decir, estás en el trabajo, por ejemplo, pues fijarte, estar muy pendiente de cómo suenan las teclas del ordenador cuando estás ahí tecleando, o fijarte cómo es el despacho en el que estás, estar muy pendiente de las cosas que pasan a tu alrededor, fortalecer ese nivel de conciencia. Esto se empieza practicando, por ejemplo, con cosas que hacemos en nuestro día a día, como lavarnos los dientes, darnos una ducha, comer, cenar. Se empieza practicando con ese tipo de cosas para que tú vayas entendiendo, vayas dándote cuenta de que la mayoría de las veces, por no decir siempre, comemos y no estamos realmente en la comida. No estamos dejando que nuestro sentido del gusto, del olfato, del tacto esté en la comida. Mientras comemos solemos resolver problemas, solemos discutir con alguien, solemos hacer cálculos, solemos pensar en miles de historias y estamos en la cabeza y sí, estamos metiendo comida al cuerpo, la estamos saboreando, pero como en segundo plano. Esto sería como en un ordenador con diferentes procesos, pues el proceso más importante, en vez de ser el central, lo tenemos en modo secundario, ¿no? Ahí en stand-by. De venga, sí, come, que aquí lo que importa es lo que pasa en mi cabeza. Eso igual que darte una ducha, sentir cómo el agua cae, todo eso, toda la experiencia que tú tienes vital, ir poco a poco haciéndote consciente de toda esa experiencia, observar a las personas, observar cómo actúan, sin juzgar. De la misma manera en la que te sientas y sigues tu respiración mientras meditas, hacerlo igual mientras estás viviendo en tu día a día. Y este es un punto muy interesante porque, digamos que saca un poco ese prejuicio de que tú, para estar bien o para entrenar tu mente, tengas que estar sentado en un sitio sin hacer nada. Madre mía, con la de cosas que tengo que hacer. Bueno, puedes empezar por ese tipo de cosas, de simplemente pues cosas que sabes que vas a hacer, pero cuando te vayas a la ducha, en vez de ponerte música, porque parece como que la ducha no es lo suficientemente importante, pues simplemente pues estar muy pendiente de lo que es el agua cayendo y ver cómo tu mente empieza a generar pensamientos y ver qué sucede si simplemente los observas. Muy interesante, la verdad. Entonces, si te fijas, realmente son cosas que a priori parecen fáciles de hacer, pero te sorprende cuando las haces. Te sorprende, luego identificamos que estamos con nuestra mente y con nuestros pensamientos y los problemas que eso a veces puede acarrear. Y ahora la gran pregunta, ¿funciona realmente esto de mindfulness? ¿Hay pruebas de que esto funcione? Mirad, yo obviamente hablo de mi experiencia personal. A mí me ha funcionado mucho esto de mindfulness y la meditación y he entendido los procesos que se dan de por qué funcionan y por eso hago estas cosas, por eso intento llegar a más gente y por lo menos despertar la curiosidad en otras personas, ¿no? Porque creo que es realmente importante a la hora de manejar ciertas situaciones psicológicas o a la hora de entender un poco cómo funciona nuestra mente. Pero esto ya no solo se basa en un nivel personal. Yo he indagado con respecto a todo esto porque me ha sorprendido los resultados que tenían. Me he dado cuenta de que hay un montón de estudios que han hecho tanto en niños como jóvenes, como adultos, como incluso ancianos, de los efectos de meditar o de los efectos de llevar una vida mindfulness, ¿no? Os dejaré unos links abajo en la descripción por si queréis ver todos estos estudios y me va a permitir daros ese consejo cada vez que queráis ver si algo realmente funciona. Muchas veces nos conformamos con buscar en Google ¿funciona mindfulness? Y nos metemos en la primera página que aparece, ¿no? De mente y psicología o todo es vida, ¿no? Y ahí hay una persona que es periodista, un redactor o un bloguero que escribe su opinión normalmente de lo que es mindfulness. Esto es peligroso porque hay muchas personas que por lo que sea no les gusta este movimiento o pues critican y realmente sin ningún tipo de fundamento. Por eso cuando realmente queráis saber si algo funciona, en Google hay una página que se llama Google Academic, que tú ahí si pones estudios sobre mindfulness y te metes en esa web, ahí vas a ver un montón de estudios que han subido un montón de universidades de todo el mundo. Si encima sabéis inglés, pues veréis muchísimos más resultados, en los que te cuelgan directamente el estudio que se ha hecho, cómo se ha hecho y podéis ver las conclusiones y los resultados. Hay miles y miles de estudios sobre mindfulness y prácticamente en todos han encontrado
resultados sorprendentes. Hay estudios hechos en niños para ver si el mindfulness, la meditación, afecta su rendimiento académico con resultados positivos. Hay estudios en mayores sobre reducción de Alzheimer y este tipo de problemas. Hay estudios con respecto a la fibromialgia, de lo beneficioso que puede ser mindfulness. Hay un montón de estudios y no todo queda aquí, sino que los neurólogos se han interesado por esto de la meditación y del mindfulness y han empezado a estudiar ya no tanto a un nivel de coger unos informes o observar cómo cambia la actitud de una persona, sino meterse dentro de nuestro cerebro a un nivel neuronal y ver si cambia algo realmente. Los resultados son sorprendentes. No me quiero extender en este punto porque me falta información y me gustaría dedicar un vídeo aparte, pero básicamente todo se puede resumir en que tu cerebro tiene muchos circuitos neuronales y hay diferentes circuitos neuronales que se activan o se desactivan en función de si están activados o desactivados otros, ¿no? Nosotros con la meditación, con el mindfulness, al estar más conscientes, activamos una zona cerebral que tiene muy poco que ver con la inconsciencia, no está tan influenciada por los miedos, por los juicios, por nuestras creencias, y eso hace que vemos un poco la experiencia mucho más real, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú estás en ese estado mental del que siempre hablo, de que estás así como enajenado en tus pensamientos, eso quiere decir que tu circuito neuronal activado en ese momento está siendo ese. Y que cuando tú meditas, haces que el otro circuito neuronal, más consciente, digamos, todo esto de forma muy resumida, se activa. Y se desactiva porque se va otra vez a la parte inconsciente. Entonces, al activar y desactivar constantemente todas esas cosas, lo que estás haciendo es fortalecer la comunicación en tu cerebro y es más, se produce más serotonina, que es la hormona de la felicidad y todas estas cosas. O sea, todo tiene sentido, todo tiene una explicación y realmente no hay motivos a día de hoy para dudar de ello, la verdad. Es todo bueno, es todo bonito, es todo maravilloso, hay algún pero. Mirad, bajo mi experiencia, lo que he visto en otras personas, lo que he visto en mí mismo y lo que he leído y me he ido encontrando por ahí, la persona juega un papel fundamental en todo esto, como todo. La actitud de la persona a la hora de meditar, el compromiso que tú tengas a la hora de meditar, la paciencia que tú tengas a la hora de obtener resultados, todo eso influye para bien o para mal. Si eres una persona muy inquieta, te pones a meditar, estás 3 minutos y te levantas, no esperes resultados y no esperes aprender nada realmente y no esperes mejorar esa conexión cerebral, porque esto de la práctica cerebral pues es igual que ir al gimnasio e intentar levantar 100 kilos de golpe, no vas a poder. Entonces es mejor ir poquito a poco, practicando y demás. Y luego, aparte de que la persona juega un papel fundamental en todo esto con su actitud y su compromiso, hay una cosa súper importante también, y es que hoy en día, como mindfulness es famoso y ahora parece que meditar mola y los científicos dicen que funciona y todas esas cosas, pues surgen un montón de información a chorrón de gente que pues es instructora en mindfulness o gente que se dedica a hacer vídeos como yo de YouTube explicando lo que es el mindfulness, o un montón de audioguías de meditación. Entonces aquí entra un poco la segunda variable que influye mucho en todo esto. Yo creo que en mindfulness hay que tratarlo muy en serio, es decir, es algo que se tiene que profesionalizar. Es decir, el papel de la persona que te instruye en mindfulness es fundamental también. Como experiencia personal, yo empecé a meditar por mi cuenta. Yo me leí un libro, ya sabéis, por todo esto del insomnio, la depresión, la ansiedad. Estaba un poco harto y decidí, pues, bueno, hoy hablar de mindfulness, de meditar, dije, venga, vale, pues voy a probar a ver qué es esto, ¿no? Y yo al principio pues empecé con un libro y empecé por mi cuenta a meditar. Y estuve meses y meses meditando por mi cuenta. Y sí que es verdad que notaba cambios y me sentía mucho mejor conmigo mismo y empecé a entender muchas cosas. Pero fue realmente cuando hice un curso de 8 semanas basado en mindfulness con un buen instructor, muy buen instructor. Fue ahí cuando empecé a conectar muchas cosas y fue ahí donde mi mejora, por así decirlo, fue más grande. Bajo mi punto de vista, esto de mindfulness hay que tratarlo en serio, hay que profesionalizarlo y que lo suyo sería hacer un curso de esto y luego ya por tu cuenta pues ya decides si sigues practicando con otros cursos o si ya empiezas por tu cuenta a meditar y demás. Hay muchas apps hoy en día, hay millones de audios de meditación y demás, pero yo creo que no es la mejor manera de empezar. Yo considero que esto hay que tomárselo en serio y, como decía antes, el papel de la persona es importante, pero es que el papel
del instructor o el papel de cómo tú te acercas al mindfulness es también muy importante. Entonces, teniendo en cuenta esos dos factores, sabiendo que es un proceso lento, con paciencia y demás, y sabiendo que tienes que buscar algo más profesional que hacerlo por tu cuenta, es ahí donde creo yo, en mi opinión, en mi experiencia, que funciona realmente. En mi opinión, en mi experiencia, que funciona realmente. Madre mía, qué largo, qué largo. Ahora venía la última parte del vídeo que reflexionaba sobre si el mindfulness es una moda, si realmente ha venido para quedarse y un montón de cosas, y una reflexión personal de estas que me empiezo a rayar y ya sabéis cómo me pongo, ¿no? Claro, me he dado cuenta de que el vídeo estaba quedando súper largo y al final he decidido esa parte dejarla para otro vídeo y subirlo la semana que viene, a modo de reflexiones de si el mindfulness es una moda y demás. Así que nada, pues el vídeo quedaría hasta aquí. Espero que haya quedado más o menos claro lo que mindfulness significa y que lo hayáis escuchado con atención.